acta de la sesión anterior se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del diputado Rodrigo González, mediante el cual solicita evaluar la presentación del programa que adjunta que ha elaborado para la jornada temática en la educación pública que queremos, acordada por la comisión. Correo electrónico de la oficina del diputado Leonidas Romero, por medio del cual solicita invitar a una sesión a los representantes que indica a todos los integrantes de la Asociación Nacional de Apoderados de Colegios de Educación Particular Pagada y subvencionada de Chile, ANACEP, y adjunta carta que ANACEP dirigió al intendente de la región del Biobío y un escritorio dirigió al presidente de la República. Correo electrónico de la diputada Marcela Hernando, a través de la cual solicita recibir una audiencia a representantes regionales de profesores afectados por el no pago de la bonificación de reconocimiento profesional BRP, que indica. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Apoderados, de la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado, que anuncia el lanzamiento de Pulso Constituyente, un espacio informativo de opinión y propuestas para el Chile que viene, en el que se encuentran reunidas y sistematizadas las actividades que las universidades estatales han realizado durante el último año con miras a la construcción de una nueva sociedad. Invita a recorrer este espacio y utilizar libremente los materiales que en él se encuentran. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Apoderados de Colegios de Educación Particular Pagada y Subvencionada de Chile, ANACEP, mediante el cual, en representación de padres, madres y apoderados de todas las regiones del país y en relación con la votación en sala del Senado del proyecto que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia, solicitan tener presente en el ejercicio legislativo la realidad social, económica, cultural y política de las familias sostenedoras, que velan por el derecho a la educación de sus niños y adolescentes, como asimismo resolver en favor del futuro de Chile, asegurando la matrícula para el año 2021 y estableciendo criterios de equidad en los contratos y aranceles, mientras dure el actual estado de crisis sanitaria y posterior recuperación. El documento adjunta su postura sobre este proyecto de ley. La diputada Rojas ha pedido insistir en las audiencias con FENAFEU, FENA-EFUP, para exponer sobre los recortes presupuestarios y sobre los becarios de becas de posgrado de ANID que quieren asistir también para ver soluciones a su problema. Finalmente, el diputado Mario Venegas se ha excusado de participar en esta sesión por cuanto asistirá a la misa en memoria del exdiputado señor Edmundo Villota. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora abogada secretaria. Le damos la bienvenida además a doña Carmen Arce. ¿Cómo está? Bien, y gracias. y a todos los invitados que no puedo nombrar en este momento porque no tengo acceso al documento en que se hace referencia. No está el diputado Santana todavía, ¿cierto? No lo veo presente. Le voy a mandar inmediatamente la minuta. Ya, pero entonces, pero yo creo que es más práctico que usted misma lea lo que viene a continuación. ¿Le parece? Me parece, presidente. Tenemos invitados al gerente general de la Fundación Coanil, señor Nicolás Telam, a la directora de la Escuela Especial Los Geranios de la Fundación Coanil en Talca y presidente de la Red de Escuelas Especiales de la provincia de Talca, señora Carmen Arce, al jefe técnico de la Escuela Diferencial María Luz Lanza Pizarro de Copiapó, señora Ingrid Evans, al coordinador de la voz propia y coordinador de la Comisión de Discapacidad de Convergencia Social, señor Pablo Celes, y en representación del equipo de discapacidad y COVID-19 Revolución Democrática, la señora Francisca Cabrera. Por el Ministerio de Educación se encuentran presentes el jefe de la División de Educación General, señor Raimundo Larraín, y el encargado de Educación Especial, señor Patricio Carvajal. Ok, les damos la bienvenida a todos ellos, en particular a los miembros a los representantes del Poder Ejecutivo, Raimundo Larraín en este caso, a quien no había saludado. Entiendo que lo acordado... Sí, diputado Sepúlveda, le voy a dar la palabra extensamente y vamos a subir el volumen, inclusive cuando usted haga su intervención. Pero entiendo que lo acordado es que cada uno va a exponer, estaríamos hablando de cerca de 10 minutos o menos. No sé si hay un acuerdo previo. ¿Hay algún tipo de acuerdo previo? ¿10? Perfecto, entonces avisarle a todos los invitados que cuando vayan en los 9 minutos, yo voy a decir respetuosamente su nombre, para que no me digan, ¿cómo? Sino que si, por ejemplo, está hablando don Nicolás, cuando llegue 9 minutos, yo voy a decir, Nicolás.
y él debe comprender que le falta un minuto y no responderme. ¿Ya? Ahora sí, diputado Sepúlveda. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a toda la comisión, a la secretaria también, que tuvieron a bien poder permitirnos poner en dimensión esta temática. Yo sé que todos de alguna u otra manera nos hemos relacionado con esto, con este aspecto que es fundamental. Chicos y chicas que enfrentan una situación compleja de discapacidad y de actores desde el mundo público y privado que están tratando de aportar en este sentido, pero que obviamente enfrentan dificultades importantes para poder trabajar en pos del beneficio de estos chicos y chicas. Así que yo agradecer este espacio. Entendemos de que no hay un proyecto en discusión en la Comisión de Educación específicamente, de hecho hay uno vinculado a la ley CEP que está en la Comisión de Hacienda, la cual integro, y estoy pidiendo la posibilidad de que también puedan exponer y tratar de meternos ahí en esa discusión, pero por sobre todo lo importante es poder colocar en contexto lo que están viviendo las instituciones que trabajan con niños y niñas jóvenes discapacidad y las dificultades enormes que enfrentan y el desafío como país que tenemos y qué pequeñas acciones, qué pequeñas ayudas pueden efectivamente marcar la diferencia. Así que a mí lo que me interesa es poder escucharlo a ellos, a ellas, así que agradecerles a ustedes por la voluntad que tuvieron de poder recibirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. ¿Alguien más? Porque acabo de recordar que no di tiempo para varios. Diputado Bobadilla, le damos la bienvenida. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Gracias, presidente. Casual, ¿o no? Accidental. Bueno, entonces, sin más trámite, vamos a darle la palabra al gerente general de la Fundación Coanil, señor Nicolás Phelan. Perfecto. Muchas gracias por el espacio, señor presidente. Procedo enseguida con mi presentación. Yo no sé si la tienen, la presento acá. ¿Cómo tenemos el mecanismo compartir pantalla, sería lo ideal. Ya. Entonces déjenme... Acá. Ahí se debería ver, ¿o no? Sí. Ya, perfecto. Bueno, yo junto a las dos personas que van a presentar después, vamos a hablar de lo mismo, el contexto de la ley CEP. Yo en particular me voy a enfocar, ¿no es cierto?, desde la mirada del sostenedor de Fundación Coanil, y les voy a plantear, ¿no es cierto?, nuestros argumentos respecto a esta temática. La idea es ir brevemente al marco normativo de la ley, o a la problemática, a la presentación, ¿no es cierto?, de esta, el impacto que tiene en una fundación como Coanil, y terminar con algunas conclusiones y recomendaciones. En términos del marco normativo de este tema, la ley CEP, ¿no es cierto?, busca igualar oportunidades y asignar recursos para mejorar o favorecer el proceso de enseñanza donde más se necesita, es decir, en los grupos más vulnerables. De hecho, habla la ley de estudiantes prioritarios y preferentes. Incluso cuando queremos determinar el alcance de la ley también establece y menciona a la educación regular diurna, ¿ah? Y con eso busca, ¿no es cierto?, definir bien su alcance. Y en ese sentido, para nosotros, la verdad ha sido bien sorprendente el por qué hasta el día de hoy, bajo este contexto, bajo estas definiciones, la educación especial queda excluida de esta definición de alcance. Y en este sentido hay dos argumentos que nosotros hemos analizado y en el fondo respaldan nuestra postura. Por un lado, en ninguna parte de la ley, ¿no es cierto?, se habla o se deja fuera explícitamente a la educación especial. ¿Ah? Yo les mencionaba recién, hace un momento, que especifica muy bien el alcance de la educación regular diurna. Y cuando uno busca el marco normativo de esto, ¿no es cierto?, en
decreto con fuerza de ley 2 del 2019, se especifica muy bien, muy claramente, qué es la educación regular, ¿no es cierto? Se habla que la enseñanza regular es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática, que está constituida por niveles y modalidades, y en particular destaca que constituye modalidades la educación especial o diferencial, la educación de adultos y las que se crean conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley. Por lo tanto, a nuestro juicio, en ninguna parte se dice que la educación especial, que es una modalidad de la educación regular, queda excluida de esta ley. Y por otro lado, en el marco de la ley CEP, surgieron algunos nuevos requerimientos para favorecer y fortalecer el proceso de enseñanza, donde el plan de mejoramiento educativo, el PME, es uno de estos nuevos requisitos. Y esto es un marco que se estableció para todos los establecimientos educacionales, incluidos quienes imparten educación especial. Por lo tanto, nosotros hoy día, como una fundación con escuelas especiales, estamos trabajando los PME en nuestras escuelas. Y por otro lado, también como escuela especial, a partir del año pasado, estamos trabajando con el decreto 83, que regula, ¿no es cierto?, el currículum, el plan de estudio que todas las escuelas de Chile tienen. Por lo tanto, en simple, nosotros hoy día estamos cumpliendo con las exigencias de la ley, pero no estamos recibiendo los recursos que se definieron para cumplir con estos requisitos y finalmente fortalecer el proceso de enseñanza. Respecto al impacto que esta situación, ¿no es cierto?, tiene en una fundación como Codanil. Nosotros, Codanil es una fundación con más de 46 años, que opera con 28 escuelas. Tenemos 28 escuelas a lo largo de Chile, de Arica a Castro, con más de 2.000 alumnos. En nuestras estimaciones, tenemos en torno al 70% de nuestros alumnos caen bajo la categoría de prioritarios y preferentes, que es el subgrupo, ¿no es cierto?, que define el alcance de la ley. Y esto hablo de estimaciones porque los cálculos son bien complejos y sin duda hay que seguir revisándolo. Y esto finalmente tiene un efecto, se traduce en dejar de percibir una cantidad de ingresos anualmente significativa, con lo cual se hace mucho más complejo hoy día cumplir con toda la expectativa, con todos los requisitos académicos que se exigen por un lado y que también entendemos necesarios para entregar esta intervención educacional de la mejor manera posible. En definitiva, nosotros en nuestros análisis no vemos en ninguna parte, no tenemos ningún argumento que nos diga que la educación especial queda fuera, está excluida de la ley CEP, y la verdad no hemos encontrado elementos para contradecir nuestro argumento. Por lo tanto, entendemos que debiésemos avanzar en un ajuste de la ley para que esto se enmende, y en ese sentido pensamos que a partir, en el fondo, los pasos siguientes, los próximos pasos deben ser o un ajuste en el trámite legislativo o oficiar al Ejecutivo para buscar, ¿no es cierto?, la forma de enmendar este tema en la medida que entendamos que no hay argumento alguno de que los establecimientos que imparten educación especial deban quedar excluidos de esta ley. Nosotros, con esto termino, nosotros hemos levantado este tema al Ministerio a través de la División de Educación General, y entendemos que esto también se está revisando, pero nos hace mucho sentido y creemos muy necesario que esta comisión esté al tanto de esta problemática, esté al tanto del impacto que esta omisión o esta situación, ¿no es cierto?, genera en fundaciones como la nuestra, para buscar, ¿no es cierto?, algún camino que pueda enmendar la situación actual.
Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. 8 minutos. Muchas gracias, Nicolás. A continuación, le damos la palabra a la directora de la Escuela Especial Los Geranios de la Fundación Coanil en Talca y presidenta de la Red de Escuelas Especiales de la provincia de Talca, señora Carmen Arce. Estoy compartiendo pantalla en estos momentos. Ahí está apareciendo. ¿Sí? Tienes que poner aquí. Ya. Doña Hola, Carmen, buenas tardes. como le comenté antes, cuando ya llegue 9 minutos, yo le voy a decir Carmen, pero no me tiene que responder, ¿ya? Hola, buenas tardes. Yo soy Karen del Villar y estoy con Carmen Arce. Estamos en representación de la Red de Escuelas Especiales de la provincia de Talca. Y hoy en día vamos a hablar con respecto a esta necesidad que tenemos de entrar en la ley CEP. Ya lo explicó bien antes Nicolás, y vamos a hablar un poquito entonces de qué es la CEP. Nace, ¿cierto?, para establecer una mejora en la calidad y en la equidad de la educación subvencionada de todos los establecimientos del país que reciben subvención del Estado. Por lo tanto, entrega, ¿cierto?, más financiamiento a estos establecimientos en base a un grupo de estudiantes que se llaman prioritarios. Por lo tanto, los sostenedores deben realizar un contrato que es un convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, por lo cual deben generar un PME, es decir, un plan de mejoramiento educativo en cuatro áreas de liderazgo, ¿ya? Con lo cual tienen que mejorar los resultados académicos y, en este sentido, una mejora continua, por lo tanto, más estudiantes prioritarios, más recursos para el establecimiento. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros somos escuelas especiales, ¿cierto?, que también tenemos esta categoría de estudiantes prioritarios. Los prioritarios, ¿cierto?, estos estudiantes, es una categoría que entrega cada año el mismo Ministerio de Educación, que lo informa a la familia y a los sostenedores, y que son estudiantes que tienen estas dificultades por la situación socioeconómica de poder estudiar, ¿ya? Nosotros también contamos con esta categoría. Además, tenemos como escuela las mismas obligaciones que las escuelas regulares. Por lo tanto, debemos informar un PI y un PM a la comunidad. Tenemos la misma obligación de retener a nuestros estudiantes, pero la diferencia es que no tenemos ningún recurso extraordinario para hacerlo, ¿ya? Entonces, ya desde un comienzo, esta ley tuvo un componente discriminatorio, porque nosotros, además de la condición de discapacidad, tenemos estudiantes con un alto porcentaje de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces tenemos que desarrollar estos PM sin recursos, dependiendo del trabajo y de la vocación de nuestros equipos de profesionales y de profesores para desarrollar estas estrategias de mejora. Y a pesar de que nosotros sí tenemos un incremento en la subvención, la brecha económica entre las escuelas regulares y especiales es enorme, ¿ya? Porque nosotros claramente tenemos que funcionar de una manera distinta a la escuela regular. En primer lugar, tenemos 15 estudiantes por sala, y en cada sala tenemos que tener un asistente de aula, porque hay que mudar, cambiar sondas, acompañar al baño, depende de las dificultades que tengan los estudiantes. Además de la discapacidad, tenemos esta condición de vulnerabilidad socioeconómica y de estudiantes prioritarios. Además de la discapacidad intelectual también, tenemos otros diagnósticos que requieren mucho material adaptado, necesitamos apoyos especiales y profesionales idóneos. Por otro lado, se nos señala a veces, ¿cierto?, que tenemos un incremento en la subvención por discapacidades múltiples, eso es cierto, pero ya el número de estudiantes por sala nos baja considerablemente de 15 a 8, ¿ya? Y estos dineros tienen que estar solamente destinados a la contratación de profesionales. No podemos, por ejemplo, comprar material y recursos extraordinarios. Entonces, ¿qué pasa con nuestro PME? Que estamos obligados a hacer. Tiene acciones restringidas y es difícil que podamos apuntar a una mejora continua en los resultados académicos de nuestros estudiantes. Pero eso no es todo. Esta brecha se ha notado mucho más, ya, porque, por ejemplo, la Superintendencia de Educación hizo 2 dictámenes donde se podía sacar recursos de la SEP, por ejemplo, para sanitizar la escuela y también para comprar
software, hardware y otros elementos tecnológicos para ir en apoyo de los estudiantes. Nosotros no tuvimos esa opción, ¿ya? Y además hay un problema de accesibilidad, porque nuestros estudiantes, no a todos les sirve un computador común, ¿cierto? Necesitan de otros materiales. Y es para esto que necesitamos más recursos. Aquí hay estudiantes, ¿cierto?, en la sala de clase y estudiantes que han podido encontrar un trabajo. Los dejo con Carmen. Hola, mi nombre es Carmen Arce, directora de la Escuela Especial Los Geranios y presidenta de la Red de Escuelas Especiales de la provincia de Talca. Este es un cuadro comparativo entre las subvenciones recibidas por el resto de los colegios no especiales, que llamaremos para este efecto colegios regulares, y la subvención recibida por las escuelas especiales en nuestro país. Estas son las cifras que apoyan esta moción de que nosotros estamos recibiendo mucho menos recursos que el resto de los colegios, aun cuando tenemos esta subvención incrementada. Un curso de primero a sexto básico con el máximo de alumnos autorizados puede llegar a recibir una subvención de 2.613.420 pesos. Un curso de séptimo a octavo puede llegar a recibir una subvención de 2.948.940 pesos. Un curso de educación parvularia puede llegar a recibir una subvención total de 2.947.500 pesos, y un curso de educación media puede llegar a recibir una subvención total de 3.124.890 pesos. Un curso técnico profesional que se homologa, en nuestro caso, a los niveles laborales que tenemos en las escuelas especiales, puede llegar a recibir una subvención total de 3.230.325 pesos. Un curso de educación especial sin incremento de la subvención, donde solamente tenemos 15 alumnos por sala, puede llegar a recibir una subvención total de 2.769.720 pesos, y un curso de escuela especial con incremento de la subvención, curso de hasta 8 alumnos solamente, ya que requieren de apoyo más personalizado por la naturaleza de su diagnóstico, puede llegar a recibir una subvención total de 2.314.000 y fracción. Alumnos con más necesidades y menos subvención. La diferencia lo corroboran: en todos los cursos y niveles recibimos menos recursos o subvención, y la diferencia está entre los 44.000 pesos y puede llegar cercano al 1.000.000 de pesos con los colegios regulares. Esto sin contemplar que solo estamos hablando de la subvención regular, que es la única subvención que estamos recibiendo en estos momentos. Los establecimientos de educación regular reciben aparte la ley CEP, subvención por alumnos en proyectos de integración y subvención por concepto de prorretención. Es decir, un alumno de un colegio regular puede recibir hasta 4 subvenciones diferentes, y en las escuelas especiales solo estamos recibiendo una. Esto nos lleva a concluir y explicar de cierto modo que siempre en educación hablamos del respeto por las diferencias individuales, de educar considerando que nuestros alumnos son diferentes, y en educación especial estas diferencias están muy ligadas a los diagnósticos. Aunque queramos alejarnos cada vez de un modelo médico en la educación especial, no pueden olvidar de que nuestros alumnos tienen condiciones genéticas y biológicas que a veces la sociedad transforma en verdaderas barreras. Por ejemplo, llevándolo a la práctica, no es posible que un alumno con discapacidad visual, como Martín, alumno de segundo básico de mi escuela de 7 años, esté recibiendo educación en línea a través de una pantalla de celular. Esto se convierte en una falta grave al derecho de acceso que debiera tener Martín y muchos alumnos más, y una falta de respeto que las políticas públicas están cometiendo hacia él. Por otro lado, no estamos en tiempo en que los profesores, equipos y familias de nuestras escuelas sigamos haciendo campañas, bingo o rifas para suplir necesidades de nuestros alumnos. Gastemos la energía de nuestros profesionales en lo que nuestra disciplina demanda: la educación. Ayúdennos a dejar atrás de una vez por todas la figura de caridad que tienen los niños y niñas con discapacidad. El gremio de profesores nos caracterizamos por siempre exigir beneficios para nosotros, pero ahora estamos acá pidiendo para y por nuestros alumnos, lo que es un derecho para ellos, para que reciban una educación digna, igualitaria y equitativa. Somos las escuelas especiales las que debemos velar en estos momentos por sus derechos, y tomamos esta responsabilidad convencidos de que lo merecen. Pasando a otro punto y también dando ejemplos prácticos y reales, Mariana, alumna antigua de nuestro centro educativo, asiste al colegio con un bypass respiratorio, necesita respiración asistida, se alimenta por sonda gástrica y respira a través de un tubo traqueal. Todos los procedimientos relacionados a estos apoyos médicos tienen que ser manipulados por los docentes y asistentes de nuestra escuela.
no siendo parte de nuestra formación profesional, pero que por necesidad de nuestros alumnos tuvimos que capacitarnos para poder llevar a cabo estas tareas cotidianas, alimentación por sonda, limpieza de tráqueo, etc. Necesitamos TENS o personal de salud en los establecimientos, así como lo tienen varios colegios a cargo de la ley CEP. Tenemos buenas intenciones, pero no en nuestra área, y una buena intención se puede convertir tarde o temprano en un error. Termino señalando que no estamos pidiendo una limosna, solo estoy pidiendo lo que nuestros alumnos necesitan, y eso que ellos necesitan está en sus manos, igualdad de condiciones. Y para finalizar, esta es una frase que resume todo lo que hemos expuesto. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Ustedes tienen en sus manos derribar muchas de estas barreras y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo, que es educar. Gracias. Muchísimas gracias. Y Carol, sí, no lo dije mal, por su presentación. Ahora pasamos a escuchar a el jefe técnico de la Escuela Diferencial María Luz Lanza Pizarro de Copiapó, señora Ingrid Evans Soto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir una presentación con nuestra experiencia como Escuela Especial Municipal aquí en la comuna de Copiapó, región de Atacama. Ahí ya se está viendo. Sí, ahí se ve. Ya. Bueno, contarles que de nuestra escuela María Luz Lanza Pizarro es un establecimiento municipal. Parece que me adelanté. Me esperan, voy a retroceder. Ahí. Bueno, contarles que la escuela de María Luz Lanza Pizarro es la única escuela municipal que atiende estudiantes con discapacidad intelectual y retos múltiples. Llevamos 54 años a servicio de la educación especial aquí en la comuna de Copiapó. Y para no voy a contextualizar para que sea más rápido y a poder aprovechar los 10 minutos. Contarles que, al igual que el resto de las escuelas especiales, nosotros estamos trabajando con el currículum nacional. En todos los niveles, nosotros tenemos desde los niveles prebásicos hasta los niveles laborales, y todo lo que es prebásica y básica se trabaja con currículum nacional y con el decreto 83 que viene a dar orientaciones, ¿cierto?, para poder dar igualdad de oportunidades a nuestros estudiantes y de esa forma poder hacer valer la ley de inclusión de la que tanto todo el mundo habla y de la que tenemos que hacernos cargo. Nosotros en primera instancia como educadores diferenciales y que estamos al servicio en este sistema educativo. También estamos aplicando el decreto de evaluación 67, que nosotros por supuesto lo hicimos acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. Nosotros en pandemia, cuando nos dijeron que teníamos que irnos de las escuelas, ¿cierto?, había que cerrar, y para poder continuar con este proceso educativo nosotros elaboramos un plan de acompañamiento y apoyo pedagógico. Nosotros como escuela estamos súper conscientes de lo que hemos realizado. Ha sido de gran apoyo para la familia y para nuestros estudiantes, pero tuvimos que contextualizar, ¿cierto?, adaptar a las necesidades de nuestros niños y jóvenes y a la situación familiar de los estudiantes. Nosotros al igual que la mayoría de las escuelas especiales, tenemos un alto índice de vulnerabilidad. En la escuela en Copiapó nosotros tenemos un 90%, por lo tanto, obviamente la brecha digital que tenemos con nuestros estudiantes es altísima. De esta manera nosotros pudimos priorizar, de acuerdo a las orientaciones que entregó el Ministerio de Educación, las asignaturas fundamentales para poder cumplir con este acompañamiento del estudiante, porque obviamente entendemos y estamos claras que desde la virtualidad y desde el otro lado de un teléfono no vamos a enseñar directamente a los estudiantes. Eso en primer lugar, es súper importante dejarlo en claro. Todo lo que hemos realizado ha sido en función de trabajar habilidades funcionales, actividades recreativas, lúdicas y apoyo en estas asignaturas importantes y priorizadas. Cuando se inició la pandemia nosotros partimos con un trabajo de guías de apoyo porque nuestros estudiantes no tenían toda la opción de conectarse a una plataforma.
Sí lo pudieron hacer los docentes, trabajar desde la plataforma que se orientaron y poder hacer adecuaciones curriculares. Y también aquí está la creatividad, ¿cierto?, que hemos tenido que sacar para poder acompañar a nuestros pequeños y jóvenes. Como les decía, inicialmente realizamos guía, después con el tiempo la pandemia fue avanzando, nos fuimos a cuarentena, entonces desde esa perspectiva también visualizamos que teníamos que buscar otra estrategia y de esa forma fuimos el equipo multiprofesional, que en nuestra escuela afortunadamente tenemos 149 estudiantes, ustedes comprenderán, y hacer el cruce de la subvención que recibimos, pero así todo tenemos nuestro equipo multiprofesional completo, por lo tanto pudimos acompañar desde la labor del fonoaudiólogo, desde la terapeuta, psicóloga, asistente social, kinesiólogos, a través de nuestras redes sociales, que también han sido nuestra gran herramienta de apoyo, y poder acompañar a los estudiantes. Y de esta forma también creamos en su grupo WhatsApp de cursos, donde pudimos interactuar con ellos, y así fuimos avanzando en este proceso. Y es lo que estamos haciendo ahí. Yo les puedo mostrar algunas imágenes de lo que los chicos reportan, o las mamás nos reportan, cierto, de vuelta de la retroalimentación que nosotros vamos realizando de las actividades. ¿Qué apoyos hemos recibido nosotros en esta pandemia? Bueno, en primer lugar, y es tal vez la ambivalencia y la dicotomía que tenemos, que en tiempos de pandemia sentimos mucho más el acompañamiento del apoderado, que cuando están de forma presencial no siempre los apoderados asisten a las escuelas, pero en pandemia ha sido un gran aporte y los padres apoderados ha sido muy importante en nuestra labor. Colaboran en todas las actividades que nosotros planificamos, fortalece la comunicación con la escuela y eso nos permite mantener el vínculo con nuestros estudiantes. Los recursos tecnológicos, como escuela municipal nosotros no contamos con recursos directos, en este caso de nuestro sostenedor, que es la municipalidad. Nosotros solamente tenemos la implementación de la escuela, hemos autogestionado proyectos para poder mejorar la calidad de la educación que le entregamos a los estudiantes, y en este tiempo de pandemia hicimos a través de la comunidad y de una red social un aporte que se hizo a través de cadenas de favores, donde nosotros pudimos a través de eso poder conseguir para los chiquillos que no tenían celulares, chip de conexión para poder hacer sus clases, tablet que alguien ya no usó y la donó, nosotros la revisamos y con el mismo equipo la fuimos actualizando, el fonoaudiólogo nos ayudó a instalar los programas que ellos necesitan y todo. Y por supuesto, el gran apoyo que hemos tenido somos nosotros mismos, nuestra propia comunidad, directivos, docentes, asistentes de la educación, que pusimos al servicio de nuestros estudiantes todos los recursos tecnológicos personales que tenemos para hacernos apoyo. Nosotros tampoco como profesionales de la educación, y esto no solamente en educación especial, en ningún nivel hemos recibido apoyo de los sostenedores o del propio Ministerio de Educación de decir aquí hay algún incentivo para poder pagar ese internet que necesitamos para conectarnos con los niños. No es lo mismo tener un internet básico en una familia que transformar la casa en un establecimiento educacional, en un aula, sustituir el aula física en nuestro comedor, en nuestro dormitorio, en las circunstancias que cada uno pudo hacerlo. Así que por eso yo creo que es súper importante esta instancia que nos dan de poder visibilizar lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, por lo menos en nuestra escuela, María Luz Lanza Pizarro, es autogestión. Y sería súper importante, si hablamos de inclusión y si trabajamos con el currículum nacional, adaptando todo lo que significa para un profesor hacer una adaptación curricular, para un profesor de educación diferencial, capacitarse en temáticas de educación básica para poder generar esta igualdad de oportunidades que nuestros estudiantes necesitan. Todos lo hacemos por ello. Pero nosotros no recibimos apoyo, no tenemos recursos para poder hacer mejor nuestro trabajo. Por eso es súper importante lo que las colegas planteaban, de la única forma de dar igualdad de oportunidades y de hacer una verdadera inclusión es que nosotros seamos considerados igual que el resto de las escuelas y el resto de los estudiantes. Porque si bien trabajamos con el currículum nacional,
tenemos una plataforma SIGE donde tenemos que subirle notas a nuestros estudiantes, cuando un estudiante tal vez tiene muchos problemas de comunicación, hay que lograr una adaptación curricular para poder tener progreso, pero a la hora de recibir los recursos, no, ahí sí somos escuela especial. Entonces yo creo que esa es la gran inquietud. O somos regulares o estamos en igualdad de oportunidades y en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes, o vamos a seguir siendo el hermano pobre de la educación chilena. Eso. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu participación. Le damos la palabra entonces al coordinador de La Voz Propia, señor Pablo Seyes. Buenas tardes, estimados y honorables ¿Pablo? diputados y diputadas. ¿Se me escucha? Se te escucha despacio. Es que ahí, un poco mejor. Ahí se te escucha bien. Ya, me tengo que casi comer el micrófono. Un gusto, se agradece la invitación aquí a este espacio. Antes me gustaría señalar que esta exposición va en conjunto con la exposición que viene posteriormente a mí, con Francisca. Entender que yo voy a hablar como un enfoque más político y Francisca va a hacer como quizás unas bajadas más técnicas. Primero, junto con agradecer la invitación a exponer esta comisión para hablar sobre un tema que a nuestro juicio no deberíamos estar conversando a puertas del cierre del año escolar, sino que debiese haber sido una preocupación del primer día y ahora deberíamos estar evaluando la continuidad de la política pública y no cuestionándonos por qué después de 7 meses aún no existe. Una situación que perjudica al menos a 230.000 niños y niñas que tienen algún grado de discapacidad. Personas que viven una doble discriminación, una por ser niños, niñas y adolescentes, y otra por vivir en situación de discapacidad, tal como señala el estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes realizado por la Defensoría de la Niñez. Más lamentable aún es saber que el Ministerio de Educación dispone de una normativa legal y un equipo técnico de lujo que les hubiese permitido diseñar una intervención atingente y de calidad. Pero la ausencia de liderazgo nos hace discutir esto con 7 meses de atraso y vimos a un ministro más preocupado de ganar un gallito contra el colegio de profesores que ocupado en promover una educación inclusiva e integral en contextos de pandemia. Siguiendo el relato de nuestras expositoras anteriores, nosotros como Voz Propia también recopilamos un sinnúmero de testimonios de profesionales de los programas de integración escolar PIES desde las escuelas de las comunas más pobres del país, quienes han expresado cómo ha sido su experiencia laboral durante esta pandemia. Y les podemos asegurar que gracias a la confianza y cohesión de profesionales de distintas comunidades educativas comprometidos con la inclusión, ha sido posible, con muchas dificultades, dar continuidad al apoyo de los niños y niñas adolescentes con necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes, y por cierto, por el fuerte compromiso de las propias familias que experimentan la discriminación y exclusión y a diario y han hecho lo posible por no rendirse ante esta situación. Si se fijan, lamentablemente estas acciones individuales y focalizadas no han sido articuladas ni apoyadas por el Ministerio de Educación. La institución que debería garantizar el acceso a educación de todos los niños, niñas y adolescentes, hoy por hoy ha estado ausente. Al día de hoy, las escuelas, como siguiendo los testimonios que nos dijeron anteriormente, no han recibido ajustes, materiales de apoyo o algunas orientaciones técnicas que puedan contribuir a dar continuidad a la educación de niñas y niñas adolescentes con necesidades educativas especiales. Ni siquiera alguna orientación respecto a cómo gestionar el material de apoyo, y una vez más, desde el Estado se transmite una indiferencia y exclusión hacia niños, niñas y adolescentes con discapacidad, dejando al arbitrio a profesionales que han tenido que trabajar por su cuenta el desarrollo en estas nuevas condiciones. Este relato particular, más no aislado, refleja el fenómeno que ocurre en el sistema escolar, ya que incluso el 51% de los colegios se inscribe al programa de integración escolar, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el otro 49%, donde no existe ningún programa de integración escolar o profesionales que estén enfocados a trabajar en educación, entre comillas, normal, con niños y niñas con necesidades educativas especiales? En este sentido, nos gustaría señalar que lo dicho en los párrafos anteriores es un botón de muestra del poco compromiso de este gobierno con la educación de los niños y niñas que viven algún grado de situación de discapacidad
y que por su condición necesitan un ajuste o apoyo adicional para poder realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Situación que como Voz Propia y Comisión de Discapacidad y Convergencia Social lamentamos. Hemos visto desde el primer día de la pandemia, cuando deciden cerrar los programas de salud escolar de la JUNAEP, incluyendo el programa Habilidades para la Vida, que si no fuese por la presión nacional e internacional, no tendríamos a disposición un programa fundamental en la promoción de la salud mental de las comunidades escolares, algo tan necesario en nuestros tiempos y en el que las comunidades escolares la necesitan con urgencia, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y en este sentido, me gustaría detenerme un momento para hablar sobre un grupo específico de colegios que deberíamos preocuparnos con mayor ahínco, que son los estudiantes que se educan en las 60 escuelas hospitalarias. Los profesionales de diversas coordinaciones académicas nos han señalado ciertos elementos que me gustaría poner a discusión en esta comisión y que nos sirva para ir pensando en el diseño de políticas públicas. Muchas escuelas, y viendo las noticias, estuvieron al borde del cierre porque no tenían claridad sobre el sistema de financiamiento. En este sentido, eso es preocupante y una grave vulneración de los derechos de los niños y niñas a educarse. El 40% de los niños y niñas no tienen acceso a algún medio virtual. En este sentido, tenemos casi la mitad de la matrícula sin posibilidad de poder generar o facilitando espacios de enseñanza-aprendizaje. Algunos tienen carencia de psicólogos que pueden apoyar la salud mental de los estudiantes. Y por último, la dificultad para propiciar espacios que faciliten el aprendizaje y la necesidad de acompañar a los cuidadores para que puedan apoyarlos. Entre paréntesis, hoy día es el día del cuidado, de las cuidadoras y cuidadores, y creo que es importante hacerles una mención a las personas que se han hecho cargo, en especial en estos días, de la educación de sus cuidados, de sus hijos o hijas. Sin embargo, me gustaría llamar a un desafío, y aquí plantear ciertas propuestas que quizás no estemos todos de acuerdo, pero sirven para poner en discusión. Primero, esto yo creo que es un momento único para impulsar las recomendaciones que ha dado el Comité de Expertos de Discapacidad de la ONU en su informe a Chile, el que sugiere el reducir al mínimo las escuelas diferenciales apostando por una educación inclusiva, evitando así tener niños y niñas hasta los 26 años en el sistema escolar sin tener claridad de la promoción de ellos y certificación de sus aprendizajes. B. Promover espacios inclusivos de educación en los establecimientos de educación escolares, centrándose en el desarrollo de las habilidades y la colaboración entre los pares, evitando la segregación de los niños PIAs en salas aparte, superando la visión biomédica de los estudiantes que tienen los estudiantes y visualizar como en vez de visualizarlos como una complicación del establecimiento, visualizarlos como una oportunidad de generar espacios de aprendizaje mutuo dentro de una visión inclusiva y democrática, comprendiendo a la niñez y en especial a los niños en situación de discapacidad como sujetos de derecho, haciendo realidad el llamado que nos hicieron desde el mismo Ministerio de las Políticas Públicas, en pensar un diseño universal de los aprendizajes, centrando en el desarrollo de las habilidades y un enfoque centrado en la colaboración y el desarrollo democrático de los niños y niñas. Y por último, creo que en este sentido, Chile tiene una gran ventana de oportunidad, que es la televisión EducaTV, que fue un canal que se ha servido para hacer transmisiones de contenidos pedagógicos. Pero me gustaría hacerles un comentario. Ese canal no tiene intérprete de señas, de lengua de señas chileno. Por lo tanto, niños y niñas que tienen discapacidad auditiva no pueden acceder a la información que se está procesando. Ni tampoco los papás ni mamás que tengan algún grado de sordera tampoco pueden acceder a ese contenido. Y por último, esto no se satisface con los subtítulos o poniendo subtítulos en la tele, porque por lo general las personas con discapacidad auditiva no necesariamente saben el español, ni tampoco les cuesta leer porque no es su idioma natal. Entonces es necesario que exista intérprete de señas para superar las barreras y podamos hacer procesos de formación. En este sentido, siguiendo el lineamiento que está reconocido en la ley 24.422, que es sobre igualdad de oportunidades, que es una lucha que hicimos los movimientos de las personas con discapacidad. Y por último, me gustaría comentar que la ausencia política pública y escaso interés del Ministerio
ante las personas que viven en situación de discapacidad no se reduce solamente al ítem de educación, sino que es el reflejo de una visión de Estado, reflejado, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que yo sé que no es su incumbencia, pero se demoraron 5 meses en incorporar lineamientos para el tratamiento del COVID para personas en situación de discapacidad. Entonces, uno podría pensar, una persona que vive en discapacidad, que tenemos un Estado que no se preocupa del 20% de su nación. Y en este caso particular más dramático, en los niños y niñas. Pero sin embargo, me gustaría llamar como a la esperanza, y me gusta en estas instancias de reflexión, porque nos puede permitir, si analizamos desde una visión política, qué tipo de educación o qué visión tenemos sobre las personas con discapacidad y cómo proponemos un enfoque de derecho y inclusivo. Si además, ahora que ustedes tienen el honor y el privilegio de ver la ley de presupuesto del país, aumentamos la partida de inclusión del Ministerio de Educación, podemos lograr, ¿sí? Disculpa, estoy terminando, podemos lograr una visión inclusiva, democrática y accesible para los niños y niñas, en especial los que viven en situación de discapacidad, y poder por fin cumplir un viejo anhelo que nosotros las personas con discapacidad tenemos, que nunca más se hable de nosotros sin nosotros. Y en esto agradezco la oportunidad que se está dando para poder por fin propiciar una educación que los niños y niñas con discapacidad, que por lo general son los más vulnerados de este país, lo requieren. Diputado Santana. Diputado Winter. Continúe usted. Bueno, le agradezco en primer lugar a usted por haber conducido la comisión durante estos minutos, y también agradecemos las exposiciones que se han realizado hasta el momento. En representación del equipo de discapacidad y COVID-19 de Revolución Democrática, también le corresponde exponer en esta sesión a la señora Francisca Cabrera Araya, a quien le damos la palabra para que pueda intervenir. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla también para ver la presentación. Tal como mencionaba Pablo, acá la idea es poder como colaborar y continuar con la exposición, hablando específicamente de la modalidad de educación especial, que es de integración escolar. Para hablar un poco del contexto, tenemos ciertas modalidades de educación en donde la integración o la modalidad de integración escolar constituye una modalidad en donde no se aplican ciertas estrategias de educación inclusiva. ¿Por qué? Al ofrecer dos modalidades de educación especial en el país, las escuelas especiales y los programas de integración demuestran que aún la educación inclusiva no es prioridad, prevaleciendo la educación especial y replicando los modelos de segregación. Es importante mencionar que tanto escuelas especiales como programas de integración escolar atienden a niños, niñas, adolescentes y también a una población de adultos, ya que después de los 18 años en escuela especial todavía pueden seguir cursando los niveles educativos que ahí se imparten, pero los programas de integración también se encuentran presentes en los centros de educación para adultos. Importante mencionar también cifras, tal como decía Pablo, el 20% de la población adulta tiene discapacidad o algún tipo de discapacidad. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que asisten a establecimientos educacionales, según el Estudio Nacional de Discapacidad hecho en 2015, el 96% de los niños, niñas y adolescentes asisten a establecimientos educacionales y el 4% aún se encontraba en el 2015 sin asistir a ningún tipo de establecimiento. De este 96% que así asisten a algún establecimiento educacional, el 88% se educa en escuelas regulares y solo el 12% se educa en escuelas especiales. Por lo tanto, los programas de integración, cierto, que se encuentran en escuelas regulares adquieren una principal relevancia al momento de hablar de la educación para personas en situación de discapacidad. Con respecto a la matrícula nacional, el 16% de los estudiantes se encuentra en programas de integración escolar y el 84% no. Este 16% equivale a 517.291 estudiantes de los sistemas municipales, servicio local y particular subvencionado. ¿Esto por qué? Porque las escuelas o los colegios que pertenecen al sistema particular pagado no requieren o no son, ¿cierto?, no declaran tener programas de integración o no reciben subvención del Estado, por lo que no se tiene conocimiento de cuánta es la población con discapacidad que atienden.
En los mismos servicios locales, municipales o particular subvencionados, si vemos acá en el segundo gráfico, según tipo de administración, el 66% de los estudiantes que pertenecen a un programa de integración se encuentran dentro de las escuelas municipales. Entonces, aquí vamos a hablar del problema principal que yo vengo a exponer hoy en día, que tiene que ver con la situación problemática que están viviendo los programas de integración, ya que durante un año regular los programas de integración tienen muy marcados cuáles son los procesos. En el mes de marzo y abril se encuentra abierta plataforma PIE, en donde se postula, ¿cierto?, cada uno de los estudiantes según las evaluaciones diagnósticas integrales para recibir la subvención especial diferencial, que se le asigna a cada uno de los estudiantes según sus diagnósticos. Debido a la pandemia, la División de Educación General realizó, ¿cierto?, una flexibilización que está explicitada en la Ordenanza 399, en donde amplió el proceso de postulación de ingresos al programa de integración hasta el 30 de noviembre, flexibilizando también algunos aspectos diagnósticos que se podían realizar de manera telemática y definiendo bien claramente qué era lo que se necesitaba hacer durante este periodo. Sin embargo, el 30 de noviembre ya lo tenemos encima, y la División de Educación General, en conjunto con el Mineduc, lanzó unas orientaciones para la implementación de la evaluación diagnóstica integral y reevaluación de las necesidades educativas especiales. Esto teniendo en cuenta que en un año regular, ¿cierto?, sin pandemia, durante marzo y abril se realizan los ingresos de estudiantes para poder recibir la subvención, y durante los meses de noviembre y diciembre se realiza la reevaluación de las necesidades educativas especiales. Entonces, en base a esto, se lanza estas orientaciones para poder realizar evaluaciones presenciales en las comunas que se encuentran en paso 3 en adelante. Sin embargo, el Movimiento de Educación Diferencial MED declara que en estas orientaciones no se garantiza las condiciones necesarias, ¿cierto?, para proteger la salud de nuestros estudiantes, que si tenemos entendido también corresponde a una población de riesgo, ya que hay mayor comorbilidad de sus necesidades, ¿cierto?, con otras como características de salud, y tampoco de los profesoras y profesionales no docentes que se desempeñan en educación especial. Asimismo, el Colegio de Profesores indicó que estas orientaciones declaran un principio de voluntariedad, ¿cierto?, que si bien se presenta como una idea para realizar las evaluaciones y reevaluaciones, en la práctica de hoy constata una presión por parte de los sostenedores para realizarlas con un único objetivo de asegurar el financiamiento. Y ahí entramos en el problema principal, que tiene que ver con 3 variables. La primera es la subvención, porque los programas de integración se asignan horas de profesionales según el diagnóstico de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, los diagnósticos son fundamentales para poder garantizar, ¿cierto?, la subvención, o es casi a contradiagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico está definido por el decreto 170, que se realiza por medio de pruebas estandarizadas para estudiantes con trastorno específico del lenguaje, para estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, funcionamiento intelectual limítrofe y discapacidad intelectual. Sin diagnóstico no hay subvención, y sin subvención no hay horas de profesionales de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que a final de año, ¿cierto?, vamos a tener que revisar, si es que las cosas continúan como están, la cantidad de diagnósticos que tenemos, y en base a eso visualizar si es que podemos o no continuar con las contrataciones de los profesionales. Y esta subvención es variable y no es fija, porque depende de la cantidad de los estudiantes que tengan necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio. Eso nos lleva a la segunda variable de la dificultad que estamos vivenciando en los programas de integración, que tiene que ver con la evaluación. La cantidad de diagnósticos varía dependiendo de la evaluación. En las orientaciones dadas por el Ministerio y la División y la DEC, las pruebas estandarizadas sufren modificaciones en su formato y en su aplicación. ¿Por qué? Porque dicen que en estas orientaciones tienen que regirse, ¿cierto?, según las normativas de salud, por protocolos que como mantengan los cuidados por el tema de la pandemia, y eso, según la comunidad científica, implica una invalidez de los test estandarizados. ¿Por qué? Porque el realizar una modificación en los formatos, ¿cierto?, de aplicación, que implicaría, no sé, el plastificar láminas o el utilizar mascarilla o los mismos guantes, genera un contexto que no es apropiado y que no respeta, ¿cierto?, las indicaciones que se dan para realizar un test estandarizado. Entonces, las orientaciones para la evaluación sugieren aplicarlas de manera presencial en comunas desde la fase 3 en adelante,
utilizando mascarillas, guantes, plastificando láminas, etcétera, que implicarían una invalidación del test. Entonces, eso nos lleva a la tercera variable de nuestra problemática, que tiene que ver con que ahora, ¿cierto?, todas las comunas que están pasando a fase 3 están volcando todo su esfuerzo en realizar las evaluaciones. Sin embargo, eso implica que los procesos que hasta ahora se han llevado a cabo en las escuelas y las atenciones de los estudiantes tendrían que parar. O sea, tendríamos que dejar de dar las atenciones para poder evaluar. Entonces ahí hay que preguntarse qué es lo prioritario. ¿Las evaluaciones para garantizar la subvención? ¿O lo prioritario es que nuestros estudiantes reciban los apoyos que necesitan de los profesionales que son parte de los programas de integración? En los programas de integración entregan apoyos a los establecimientos en general, no tan solo a los estudiantes PIE, fomentan el trabajo colaborativo, que ha sido una cuestión fundamental durante la pandemia para poder fortalecer a las comunidades educativas y dar, ¿cierto?, los apoyos que todos y todas necesitan. Esto es porque la escuela claramente ha tenido que hacerse cargo de un montón de áreas que antes no se cubrían. Hemos tenido que estar preocupados, ¿cierto?, de la alimentación de los estudiantes, de poder brindar servicios de salud, debido a que todas las energías estaban con la pandemia y nuestros estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial vieron mermados sus tratamientos, sus atenciones en el sistema de salud, y la escuela ha sido quien ha tenido que abarcar todo eso. Entonces, si tomamos el problema general, tenemos una invisibilización de la población con NEE, porque tal como mencionaba Pablo, recién ahora estamos conversando de esto, siendo que hay un proyecto, ¿cierto?, en el Senado que está hablando de las subvenciones, pero que ahora recién estamos comenzando a ver que también existe la subvención para programas de integración y que de esto dependen los apoyos de los estudiantes. Según las orientaciones, ¿cierto?, para la evaluación presencial, si se aplica de esta forma, dejarían fuera a 109 comunas que actualmente no se encuentran en fase 3, ni 4 ni 5, sino que están en fase 1 o en fase 2. Los establecimientos actualmente están sin procesos de asistencia regular y se estaría obligando o presionando en cierto punto a estudiantes que tienen condiciones de salud de riesgo a asistir solamente para ser evaluados y para poder de esta forma garantizar la subvención. Esto implica también que queda a voluntad el proceso, y sabemos que cuando las cosas quedan a voluntad, no necesariamente se aplican buenas prácticas. O sea, si dejamos a voluntad de los sostenedores, ¿cierto?, que se apliquen o no los procesos, a voluntad de los profesionales, a voluntad de los apoderados, eso no responde a las necesidades contextuales de los estudiantes. Y también hay una contradicción entre el decreto y el CIE y el DSM, que son quienes rigen, ¿cierto?, las evaluaciones diagnósticas, en donde el decreto nos dice que hay que aplicar test estandarizados. Y estos test estandarizados quedan invalidados si es que se hace alguna modificación. Y el CIE y el DSM no lo mencionan así. Entonces sería importante que el Mineduc revisara, ¿cierto?, el decreto, revisara las orientaciones que nos dan estos manuales, ¿cierto?, y poder dar a conocer orientaciones claras y precisas sobre la evaluación de los diagnósticos. Y ante eso tenemos propuestas para las tres áreas, ¿cierto?, que componen este problema. Para la subvención es necesario asegurar que todos los establecimientos reciban la subvención especial diferencial durante el año 2020, y para esto se puede tomar como referencia el año 2019, o se puede sacar una cantidad promedio de estudiantes nuevos que no se han podido postular. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que los PIE no estén recibiendo ninguna subvención, es que los que tienen dificultades son los estudiantes que no se alcanzaron a evaluar durante este año, que pertenecen casi siempre a los cursos que se abren en los nuevos colegios, que tienen que ver con preescolar, primeros básicos, séptimos básicos, primeros medios y con diagnósticos específicos. Por lo tanto, es necesario poder garantizar esta subvención para que no se presione a los establecimientos a evaluar diagnósticamente a los estudiantes y hacer asistir finalmente a estudiantes que tienen mayor riesgo de contraer ciertas enfermedades respiratorias para solo ser evaluados y así garantizar la subvención. Para la evaluación es necesario que se pare ya la evaluación que ahora se está realizando en algunas comunas que ya están en fase 3. ¿Por qué? Porque el Mineduc no se ha pronunciado con respecto a la validez de estas pruebas estandarizadas, ya que la comunidad científica, ¿cierto?, sabemos que estas pruebas quedan inválidas según las orientaciones que están dando, entonces necesitamos claridad en los establecimientos. Al mismo tiempo, proponemos que se flexibilice temporalmente la implementación, ¿cierto?, del PIE, manteniendo la plataforma abierta durante el año 2020 y 2021 para poder realizar los ingresos cuando se pueda evaluar a los estudiantes,
incluida la postulación de excepcionalidades PIE, y considerando la reevaluación para el proceso, para el final del año 2021. Eso quiere decir extender, ¿cierto?, los ingresos para cuando se tengan los diagnósticos, pero también visualizando que en este momento no corresponde, no es coherente realizar reevaluaciones, ya que todavía no se terminan los ingresos y tendríamos que estar reevaluando necesidades educativas especiales, por lo que lo más coherente es que se pueda realizar a fin del próximo año. Esto siempre y cuando se pueda asegurar que los establecimientos van a recibir las subvenciones. Por último, para la atención de los estudiantes es necesario parar los procesos de evaluación y reevaluación hasta que el Mineduc se pronuncie con respecto a la validez de los instrumentos y permitiendo así dar continuidad a los procesos pedagógicos ya instalados. Tal como mencionaba Pablo, Mineduc ha realizado orientaciones una tras otra, nos ha dado una acciones, después otras, entonces las comunidades educativas han tenido que organizar y hasta ahora llevan procesos educativos y pedagógicos instalados, por lo tanto, pararlos ahora no tendría ningún sentido, ya que es necesario que se le dé prioridad a las atenciones y no a la evaluación. Y por último, para garantizar también la atención a los estudiantes, es necesario que se fiscalice la contratación de los profesionales en los establecimientos que reciben subvención, ya que al no estar recibiendo la subvención completa que se proyectaba para este año, hay establecimientos o sostenedores que no han realizado contratación de profesionales que deberían hacer reemplazos o de profesionales que deberían estar, ¿cierto?, asistentes de la educación, estar brindando apoyos para los estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas transitorias. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Con ella terminamos la ronda de exposiciones de nuestros y nuestras invitados y vamos a dar paso a las consultas, pero le vamos a dar también antes unos minutos para que los representantes del Ministerio de Educación, ya sea Raimundo Larraín o Patricio Carvajal, puedan hacer mención también a lo expuesto por nuestro invitado. No sé quién va a tomar la palabra. Sí, Raimundo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los invitados hoy día. Lo hemos escuchado atentamente y por supuesto en tono de escucha y de poder buscar puntos de encuentro frente a una situación que obviamente ha sido muy compleja en todos los términos. Creo que, bueno, se habló de varios temas por parte de los invitados. El tema principal que nos convocaba es esta solicitud de parte de las escuelas especiales de ser incorporada en la ley CEP, y luego hay una serie de comentarios respecto del PIE. Yo quisiera brevemente referirme en primer lugar a algo que creo que es más profundo, y es que las escuelas especiales hoy día juegan un rol importante en la diversidad del sistema escolar chileno, que es una fortaleza del sistema escolar chileno. Creo yo que hoy día decir que la verdadera inclusión ocurre solamente en las escuelas regulares con PIE y no en las escuelas especiales, creo que es desconocer en muchos casos la labor que realizan las escuelas especiales. Yo creo que ese tema es bastante complejo como para acelerarlo así de una manera así tan rígida. Preguntémosle a los apoderados de esos más de 40.000 estudiantes que ya escogen las escuelas especiales para sus hijos, y por lo tanto quiero recalcar el valor de la diversidad en cualquier sistema educativo que es exitoso, y las escuelas especiales en ese sentido son un gran aporte a la diversidad, a la atención personalizada de los estudiantes y al resguardo de la educación de miles de estudiantes que no en cualquier lugar pueden recibir la educación que reciben a diario en las escuelas especiales, en tiempos normales y en tiempos de pandemia. Eso en primer lugar. Con respecto a la incorporación de las escuelas especiales en la ley CEP, a ver, obviamente esto obedece a una ley CEP que fue concebida hace muchos años y que claramente se han ido actualizando y reconsiderando distintos instrumentos normativos. De partida, cuando se creó la ley CEP, no existía tampoco el decreto 83, que en el fondo instruía respecto de las adecuaciones curriculares. La educación especial en ese entonces
tenía otros, digamos, otros lineamientos y otras normativas que la guían, y por lo tanto esto obedece en parte a una evolución de la normativa que creo que es importante siempre se puede analizar, tanto en lo jurídico como en lo normativo. Recordemos que las subvenciones implican el uso de recursos del Estado, ¿ya? Después quisiera con esto hacerme cargo, y obviamente nosotros estamos también haciendo un análisis jurídico de esto. Esto también corresponde a los ámbitos de la Superintendencia de Educación, porque refiere al uso de las subvenciones escolares, y en ese sentido estamos analizándolo y viéndolo jurídicamente. Creo también que es importante precisar algunas, cuando se señalan cifras, creo yo que no es, lo voy a decir con mucha franqueza, creo que no es correcto comparar lo que recibe una escuela con 45 estudiantes versus lo que recibe una escuela especial. Por muchos motivos. De partida, el promedio de niños por sala en Chile es de 31 estudiantes. Hoy día tenemos más de 2.800 escuelas en el país que tienen menos de 10 niños por sala. Entonces, creo yo que usar ese parámetro no ayuda al debate, porque obviamente te lleva a los extremos y no creo que no es un buen parámetro, ¿ya? También porque las escuelas especiales tienen límites de capacidad por curso mucho menores a la educación regular, 8 estudiantes y 15 estudiantes dependiendo de las atenciones que de los estudiantes, de las condiciones de los estudiantes. Por lo tanto, creo que en ese sentido son ámbitos no comparables, ¿ya? Después, con respecto al PIE, a ver, se señalaron varias cosas por parte, de varios presentadores. A ver, en primer lugar, la propuesta del protocolo de reevaluación de las evaluaciones del PIE no lo hicimos solo, lo hicimos con el Colegio de Fonoaudiólogos y Fonoaudiólogas de Chile, ¿ya? Y fue una propuesta que se hizo consensuada con ellos, con apoyo de ellos, y que ha tenido impecable acogida en las escuelas. ¿Por qué? Porque ha permitido hacer algo que es urgente y necesario para nuestros estudiantes, que es poder actualizar los protocolos de evaluaciones que por la naturaleza de esas evaluaciones tienen que ser presenciales, ¿ya? Esta no solo se hizo en conjunto con el Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, sino que también se hizo en conjunto con el Ministerio de Salud, y se puso en primer lugar la seguridad sanitaria, tanto de los evaluadores como de los estudiantes y sus familias, en primer lugar. Y hasta a la fecha, la implementación del protocolo ha tenido una buena acogida, y también quiero señalar que en un año como el que hemos vivido, la actualización de los diagnósticos reviste una importancia, pero trascendente, porque el impacto que ha tenido la pandemia en miles de estudiantes en sus hogares, esos diagnósticos han cambiado mucho, ¿ya? Y la evaluación fonoaudiológica, psicoeducativa, psicológicas que requieren de la presencialidad, es en la naturaleza de la interacción de esa evaluación a donde tú puedes efectivamente evaluar con calidad a un estudiante, ¿ya? Entonces, no es tan fácil llegar y señalar que, el hecho de evaluar significa parar los procesos educativos. Creo yo que son complementarios, porque si no sabemos cómo están nuestros estudiantes, los apoyos se hacen más difíciles de personalizar y de implementar. También quiero señalar que las flexibilizaciones para impetrar la subvención del PIE, la flexibilización hasta el 30 de noviembre permite recuperar toda la subvención retroactivamente desde marzo, toda, completa. Por lo tanto, es importante la implementación de estas reevaluaciones en ese sentido. Asimismo, por supuesto, toda subvención siempre debe, porque está sujeta a los mecanismos de control de recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos, siempre se entregan contra el cumplimiento de requisitos. Por supuesto, se puede discutir cuáles son esos requisitos, pero en ese sentido, los procesos de evaluaciones son muy relevantes para efectos de impetrar la subvención. Con respecto a TV Educa Chile, yo hoy quisiera ser súper claro que todo el material que se hizo desde el Ministerio, es TV Educa Chile, Aprendo TV, todo eso fue aprobado, tiene un sello de inclusión, se hizo, tiene lengua de señas, por lo tanto cuenta con todas
digamos, certificaciones para un acceso inclusivo a su contenido. Repito, la parte que corresponde al Mineduc, porque TV Educa tiene una programación en donde hay dibujos animados, documentales, que esas no pertenecen al Mineduc, pero sí las clases esas sí pertenecen al Ministerio y se hicieron todas en lengua de señas para hacerlas accesibles. Bien, y por último, antes de terminar, quisiera señalar que las escuelas especiales, y volviendo al tema que nos convoca, han hecho una labor increíble, han mantenido el contacto y el vínculo con todos sus estudiantes, se han adaptado, al igual que los docentes de las escuelas especiales, al igual que los profesionales de los equipos PIE, para llegar a sus estudiantes de distintas maneras. Han recibido también, han podido ser parte de las flexibilizaciones que se hicieron tanto al acceso a la alimentación como a las flexibilizaciones de las subvenciones. Tenemos muchos casos de escuelas especiales que hicieron uso de la flexibilización de la subvención regular para la compra de insumos tecnológicos, software, uso de compra de datos móviles, arriendo de celulares, tanto para docentes como para sus estudiantes. Por lo tanto, también señalar que en ese sentido las flexibilizaciones han aplicado tanto para escuelas especiales como para escuelas regulares con PIE, y el aporte de la educación especial a la familia en este año y a los estudiantes que se educan en escuelas especiales ha revestido una importancia enorme como factor protector. Eso quisiera señalar, presidente. Gracias. Muchas gracias, Raimundo. Vamos a abrir una ronda de comentarios, de consultas por parte de los diputados y diputadas presentes. Diputados y diputadas. Palabras. El diputado Alexis Sepúlveda. Gracias. Y luego de Alexis, Cristina. Alexis, por favor. Gracias, presidente. Un poco reiterar el planteamiento, no me quedó del todo claro en lo que señaló don Raimundo Larraín con respecto a los motivos por los cuales las escuelas especiales no pueden ser incorporadas a la ley CEP. Entiendo que es un tema de recursos, eso uno podría decir, mira, ese es el tope que tenemos, digamos, porque en todos los otros aspectos, la verdad es que no hay ningún motivo para que las escuelas especiales no estén recibiendo la subvención de la ley CEP. Eso, por lo menos para mí, está absolutamente claro. Entonces me gustaría saber qué pasa ahí, qué discusión tenemos. El tema, si es el tope el tema financiero, es un tema que hay que discutir y habrá que discutirlo con el Ejecutivo, pero no veo otros aspectos que eventualmente puedan limitar a las escuelas especiales a recibirlo. Entiendo, no estoy seguro, pero entiendo que, por ejemplo, las escuelas de lenguaje reciben subvención por ley CEP. No estoy seguro, puedo estar equivocado, pero eso, me gustaría una mayor precisión en ese aspecto. Y también tengo algunas diferencias. Aquí está mi señora al lado escuchando, ella es educadora diferencial, estuvo a cargo de un programa PIE, y la verdad que algunos de los aspectos que eventualmente se expuso por la persona del tema PIE, evidentemente no son así, más allá de lo que se señala, hay algunos problemas graves de implementación, complejos de implementación, pero eso, quería mayor precisión. La verdad que no me quedó del todo claro, quiero ser sincero, cuál es la opinión del Ministerio con respecto a estos dos temas. Diputado Winter, ¿estaba pidiendo la palabra? Sí. Por favor. Ya. No, yo quería preguntarle al Ejecutivo cómo se supone que van a tomarse las evaluaciones en todos los establecimientos si las comunas van cambiando de fases de desconfinamiento y van hacia atrás y hacia adelante. Y hoy día tenemos una diversidad de situaciones con respecto a las famosas fases bien importantes. Y en general para los invitados... Ya, si puede le dar la palabra a alguien más. Dame. Muchas gracias, diputada Girardi. Sí, dime. Sí, es que no me permite decir... Soledad, yo me comunico con la diputada Girardi por interno, pero necesitamos que su audio se suspenda, porque... Sí, eso estoy tratando de hacer, presidente. Correcto. No, y
Para los invitados en general, quisiera preguntarles, más que en general, para el que la quiera tomar, ¿qué desafíos técnico-pedagógicos supone esta situación que tienen ustedes para el Ejecutivo? Pero en vez de preguntárselo al Ejecutivo, me gustaría preguntarle a los invitados cuál es la visión que ellos tienen al respecto. Muchas gracias, diputado Winter. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Yo quería hacerle una consulta. Presidente, no sé si ya tengo mejor conexión. Ahí sí, diputada Girardi. Disculpe por haberle interrumpido recién, pero era por problemas técnicos. ¿Puede tomar la palabra? No, sí entendí, presidente. Entendí que estaba con mala señal. No, yo tengo dos observaciones. La primera es que respecto a lo que plantea el diputado Alexis Sepúlveda, en relación a la ley CEP, este es un tema que lo hemos planteado en numerosas ocasiones y básicamente es una decisión política, no es que las escuelas especiales no puedan recibir CEP. De hecho, la CEP, el concepto de la CEP es que cuesta más educar a niños en condición de vulnerabilidad, de pobreza, que a niños que no lo están. Ya es el concepto de la CEP. Y claramente tenemos escuelas especiales con niños vulnerables y escuelas especiales con niños no tan vulnerables, ¿ya? Y las escuelas especiales con niños vulnerables debieran recibir una subvención adicional tipo CEP, ¿ya? Y eso nunca ha estado en la voluntad política de ningún gobierno. Yo no quiero cargárselo a este gobierno, porque todos los gobiernos han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han querido hacer, ¿ya? Y claramente cuando se dicen que ellos tienen una mayor subvención, es cierto que tienen una mayor subvención por alumno que los colegios regulares, ¿ya? Sin embargo, hay que señalar que con la subvención de 15 niños, ¿ya?, a la larga no alcanza para financiar el equipo que también requieren esos niños. Yo creo que ambas subvenciones, la de la subvención regular y la subvención de escuelas especiales, tienen un denominador común, que ninguna de las dos financia realmente la educación que se tiene que dar a los niños. Eso, la subvención sigue siendo insuficiente. Yo creo que tenemos que plantear efectivamente con fuerza la posibilidad de que se entregue CEP a las escuelas especiales. Eso es lo primero. Y lo segundo, con respecto al tema del diagnóstico presencial, lo que planteaba, yo entiendo que el diagnóstico tenga que ser presencial, ¿ya? Está claro, pero yo creo que es importante saber qué va a pasar, por ejemplo, con estas 109 comunas, ¿ya?, que no están en fase 3 y que no van a poder hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa con la situación de financiamiento de estas escuelas para poder impetrar la subvención? Y quisiera preguntarle al Ejecutivo, y yo creo que sería importante que el Ejecutivo diera cuenta de cuál es el nivel de regularidad con que se está impetrando la subvención PIE en todos los establecimientos, ¿ya? Yo creo que eso es importante porque eso nos da un dato, ¿ya? Más allá de las distintas opiniones que puedan tener el Ejecutivo con los invitados que han expuesto, un dato objetivo es saber cuántas escuelas, cuántas subvenciones del PIE, de los programas de integración escolar de educación, se están efectivamente entregando, ¿no? Porque si no se están entregando, quiere decir que hay escuelas que no están pudiendo impetrar la subvención, y eso hay que subsanarlo de todas maneras, ¿ya? Porque los niños no se pueden quedar sin los apoyos que requieren, ¿ya? Esas son las dos preguntas que yo quisiera formular, presidente, y obviamente al Ejecutivo. Muchas gracias, diputada Girardi. Yo quisiera sumar una consulta en la línea de lo que han mencionado mis colegas, y es que hace algún tiempo atrás se presentó una moción, un proyecto para modernizar lo que es la ley CEP, y este proyecto ya tuvo su tramitación en la Comisión de Educación, y yo entiendo que se encuentra en la Comisión de Hacienda. Entonces la pregunta ahí de cajón es qué voluntad, qué ánimo hay por parte del Ejecutivo, quien en esta materia, digo en materia presupuestaria, es quien tiene la facultad exclusiva para poder hacerlo, de incorporar
alguna indicación que vaya en la dirección de lo que nuestros invitados y nuestras invitadas han señalado, es decir, que pueda incorporarse justamente el caso de estos recintos educacionales que además, bueno, como acá ya se ha dicho, cuentan con jóvenes que pertenecen también a segmentos de alta vulnerabilidad y por supuesto que más aún en un contexto como este requieren de un apoyo presupuestario para poder funcionar y hacerlo bien, que finalmente yo creo que es el ánimo de todos quienes están acá. Entonces quisiera preguntarles si es que existe voluntad o han evaluado la posibilidad de que a través de este proyecto, que ya pasó por educación y que hoy día se encuentra en Hacienda, poder introducir una indicación que vaya en la línea de satisfacer la problemática que aquí se ha manifestado. Eso era mi consulta y quiero darle también la posibilidad, si es que los invitados tienen alguna consulta para hacerle al representante del Ministerio de Educación antes de que él conteste para efectos de que tengamos mejor esa dinámica, reunir todas las consultas y posteriormente él, como lo veo que está tomando nota, en responder al final. No sé si alguno de los invitados quiere tomar la palabra y hacer alguna consulta. Ustedes me hacen una señal, me levantan la mano o piden por interno y yo les cedo los minutos. Sí, Pablo, y después continúo con el resto que me dio una señal. Pablo, por favor. Bueno, primero agradezco la exposición, las preguntas, y qué bueno que estemos reflexionando en torno a esta temática. Antes de partir a responder, me gustaría hacer dos planteamientos que a mí me parecen interesantes generar acá, y que sobre todo me preocupan que vengan del Ministerio de Educación. El primero, que se plantee una falsa dicotomía, o que se haya planteado, se haya subentendido, que en la educación especial no se genera inclusión. Creo que es menester decir que nadie ha dicho eso, y me parece hasta un poco preocupante que se esté generando esa dicotomía entre PIE y educación especial. Por favor, en este sentido, creemos que profundicemos un poco más el llamado, empecemos a evaluar cómo fortalecemos un espacio inclusivo de educación, tanto normal como especial, para que el trabajo sea de una forma más mancomunada y equiparada. Así que le solicitaría, por favor, a don Raimundo, evitar esas dicotomías que usted planteó. El segundo comentario, entendiendo, y antes de yo partir a responder, cuando hablamos de TV Educa, está bien, puede ser que los programas del Ministerio que implanta el Ministerio de Educación vienen con lengua de señas, pero mi consulta es, ¿acaso los niños y niñas no tienen acceso a los dibujos animados o a los documentales que se imparten en esos espacios? ¿Acaso no tienen acceso a esos espacios? Y me gustaría que quizá, en este sentido, el Ministerio fuese como más hacer un llamado en que todos esos espacios tuviesen intérprete de señas para que pudiésemos acceder, y además son recursos hermosos, que no sé, aquí me rodeo, yo creo, de colegas, sabremos que los dibujos animados y los documentales son grandes espacios de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje para los niños. Entonces, no limitémoslo a eso. Y lo segundo es como, ¿qué mecanismos de salida hay que yo creo que son interesantes ir explorando? De partida, en términos más pedagógicos, de partida me gustaría ser casi como un profeta, como podría decirse, es como Chile tiene la normativa, por ejemplo, para el decreto número 67, que permite el desarrollo de habilidades, el desarrollo del trabajo, permite a los docentes, a todos los profesionales de educación, tanto educación especial como educación de comunidad normal, promover espacios de aprendizaje desde el retorno a las habilidades, y nos permite desarrollarnos en tiempos más contextualizados y nos permite ir trabajando. El decreto 83 también, que aprueba criterios de intenciones de educación curricular para estudiantes con educación especial, de educación particular y educación básica. El decreto número 170, que nos permite hacer estos procesos de evaluación, un proceso de trabajo de mayor conexión, e ir mancomunados, e ir procesando situaciones como a mediano y largo plazo. Y en este sentido, me gustaría hacer como aquí un llamado, y sobre todo a que el próximo 2021 no lo desaprovechemos, porque es probablemente que también estemos en tiempos de pandemia y pasemos varias veces de comunes que tengan que ir pasando de varias fases, y que va a ser difícil incluso para sobre todo los niños en situación de discapacidad
que volvamos de manera presencial, de manera normal. Entonces, como que me gustaría hacer una propuesta desde el humilde espacio de conversación con los redes de profesionales. Aquí tenemos 3 ejemplos de escuelas diferenciales que dan ejemplos, dan cátedra y de lo que se puede hacer bien, a pesar de las precariedades, de hacer espacios consultivos para ir trabajando y ir generando contenidos de manera atingente, inclusiva y participativa con los niños y niñas que en este momento tanto lo requieren. Gracias, Pablo. Me habían levantado las manos también Francisca y luego Carmen. Me gustaría también hacer una aclaración, porque en ningún momento se mencionó que los únicos establecimientos que realizan inclusión educativa son los que tienen programas de integración. Muy por el contrario. Hoy en día no podemos aseverar que ningún establecimiento educativo en Chile realiza acciones que van en pos de la inclusión educativa. Si no, nos llamaríamos programas de inclusión, seguramente, pero no, somos programas de integración. La integración o las modalidades de educación especial hoy en día, tanto en escuela especial como en programas de integración, fomentan o siguen como perpetuando la segregación debido a esto mismo que estamos mencionando, ¿cierto? Que tiene relación con los diagnósticos. Al tener que etiquetar, al tener que clasificar a los estudiantes para poder recibir una subvención, implica que estamos, ¿cierto?, segregando dentro de las mismas comunidades. Eso me gustaría aclarar primero. Segundo, me gustaría también mencionar que en la actualidad yo misma como profesional de los programas de integración reconozco que los test o las pruebas estandarizadas tienen que aplicarse en presencialidad. Sin embargo, mi pregunta va ahí, ya que realizaron los protocolos o las orientaciones en conjunto con organismos de salud o el Colegio de Fonoaudiólogos. ¿Existe entonces una como aseveración de que el poder hacer como cambios o modificaciones en la aplicación de los test no invalida los test, siendo que esa es una de las características principales de los test estandarizados? Mi segunda pregunta es, ¿qué va a suceder con comunas que hoy día mismo, como Arica, Temuco, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Puente Alto, que hoy en día, aunque tuvieran aprobado los protocolos para poder realizar las evaluaciones presenciales, no podrían realizarlo, porque eso implica, ¿cierto?, que la autoridad de salud tiene que aceptar el protocolo de seguridad, y aparte de eso se tienen que hacer compras para poder realizar las evaluaciones. Otra cosa importante es, si un niño de preescolar asiste a una evaluación presencial cuando no fue ni por una vez al colegio antes o fue un par de días y ve a una persona, ¿cierto?, que está con mascarilla, con cubrecara, con un buzo protector, ¿no es acaso eso un poco violento y que un poco no respeta como los espacios de la infancia? O sea, evaluar en ese contexto, no sé qué tan provechoso puede hacer para tener un diagnóstico. Si es así, si lo imperioso es tener el diagnóstico, tanto el DCM como el CIE declaran que no es necesario aplicar un test estandarizado, que a los diagnósticos se puede llegar por otros medios. O sea, para poder diagnosticar un trastorno específico del lenguaje o un problema cognitivo se pueden utilizar otros medios, pero para eso necesitamos que sea el ministerio, ¿cierto?, quien dé esas indicaciones y que no ponga en riesgo la salud de los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial y que tienen mayor riesgo de contraer alguna enfermedad, sobre todo de contraer COVID. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Le vamos a dar la palabra finalmente a Carmen y luego a Raimundo Larraín para que pueda contestar las consultas que se han hecho, y con eso vamos a dar por concluida la comisión del día de hoy. Carmen, por favor. Muchas gracias. Miren, respecto a las dos, a la pregunta que hizo Gonzalo y a lo expuesto por don Raimundo, sobre la planilla con cifras que se presentó en la exposición que hicimos nosotros, se hizo, bueno, así como se señala que no es muy adecuado en este contexto poner cifras, nosotros pensamos que sí, porque así como en los colegios regulares la asistencia, creo, no sé si escuché bien, señalan que la asistencia en un colegio regular es un 70% y que el promedio es de 31 a 35 alumnos por curso.
También nosotros tenemos un promedio mucho más bajo que el máximo que tenemos autorizado por curso, por nivel o por sala. Es difícil que en una escuela especial, sobre todo en una escuela especial donde se atienden a alumnos con discapacidades múltiples, lleguemos a una asistencia de 100%. Sobre todo en invierno. Es difícil también que tengamos una matrícula de 100% o de 15 alumnos y de 8 alumnos según los cursos. Entonces creemos que sí la planilla aporta y apoya la moción que nosotros queremos presentar acá, que es la necesidad de esta ley CEP o de otro tipo de subvención que se pueda otorgar. Y bueno, las cifras son las que respaldan muchas veces las necesidades que tenemos, y muchas veces también, claro, es lo concreto, y muchas veces también cuando nosotros hacíamos la consulta de que por qué nosotros no recibíamos ley CEP ni ningún tipo, y consultas al Ministerio de Educación, ni ningún tipo de subvención especial, aparte de la subvención que nosotros recibimos, se nos decía que era porque tenemos un incremento en la subvención, y las cifras respaldan que este incremento, aún con este incremento no alcanzamos lo que recibe una escuela común. Eso por un lado. Se reconoce en todo caso el esfuerzo y la cercanía que hemos tenido con la DEC desde el año pasado y años anteriores, con incluso el lanzamiento del decreto 83. Y lo otro, la consulta de los desafíos técnicos pedagógicos. No sé si entendí bien la pregunta. Yo creo que se refieren a en contexto de pandemia. Si es así, tenemos algunos desafíos, obviamente, técnicos pedagógicos que son referidos que se refieren a dos áreas principalmente. Una que es el currículum, el acceso al currículum mediante esta modalidad online, y sobre todo al acceso a contenidos que tienen relación a situaciones de la vida diaria que nosotros tenemos que trabajar y que trabajamos mucho en las escuelas especiales. Yo creo que el abordaje de las habilidades sociales en época de pandemia es un tema que curricularmente, técnicamente y pedagógicamente se está convirtiendo en un desafío para nosotros. Cabe decir también que dentro de lo que hemos visto como red de escuelas especiales, y a raíz de esta solicitud del incremento o de que las escuelas especiales contemos con ley CEP y hacer esta solicitud, las escuelas especiales, las redes de escuelas especiales ya están conectadas a nivel nacional, y en este momento incluso se está viendo esta moción, digamos, esta videoconferencia por todas las redes de escuelas especiales, o la mayoría de las redes de escuelas especiales de Chile. Pero sí, las escuelas especiales hemos tenido que ordenarnos técnicamente y pedagógicamente. Aquí hablo por dos partes, digamos, por la red de escuelas especiales de la provincia de Talca, y también por la Fundación Codanil, donde técnicamente y pedagógicamente estamos ordenados, pero aún así estos desafíos se presentan por cosas ya que son más externas, que es el uso de recursos en nuestra escuela en estos momentos. No sé si, Gonzalo, respondo con esto la pregunta. Muchas gracias, Carmen. Al parecer, por la señal que da el diputado Inter, sí da respuesta a lo que él planteó hace algunos minutos atrás. Voy a darle finalmente, y también producto de lo avanzado de la hora, la palabra al representante del Ministerio de Educación para que pueda hacer referencia a las consultas que aquí se han hecho. Raimundo, por favor. Ok, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tomé nota de algunas de las cosas. Bueno, primero quisiera agradecerle los comentarios y las inquietudes. De nuevo, creo que se mezclan varios temas, entonces también para hacerme cargo. En primer lugar, por su intermedio, presidente, la diputada Girardi preguntó cuál es la regularidad con la que se está impetrando la subvención del PIE, y ahí yo le quiero responder que ningún niño que habiendo estado ingresado en el PIE al 13 de marzo se ha quedado sin subvención PIE, ninguno, ¿ya? O sea, la regularidad ha sido que todos los niños que habiendo estado inscritos en el PIE han seguido recibiendo la subvención correspondiente, y eso ha sido el compromiso, y por lo tanto no se han quedado con falta de recursos ni con subvención disminuida. Con respecto a la supuesta dicotomía inclusiva, es algo que yo escuché, es algo que yo no comparto, pero es algo que yo escuché. Creo que es importante siempre poder destacar la labor
que realizan y que aportan en un sistema escolar diverso, las escuelas especiales con PIE, o sea, las escuelas regulares con PIE, y los equipos profesionales del PIE, porque creo que los países, los sistemas educativos sólidos son aquellos que tienen diversidad de proyectos educativos y tienen los medios y las condiciones para llevarlos a cabo. Yo no veo esa dicotomía, así que la comparto. Creo que no hay nada más inclusivo que una sala en donde la docente regular hace codocencia con el profesional del PIE. Eso es algo a lo que todo el mundo queremos aspirar, y eso es algo que también hemos estado impulsando, los modelos de codocencia, sobre todo en la educación básica, en donde los docentes coenseñan con los profesionales del PIE. Creemos que ahí también se da un apoyo y una sincronía mucho más poderosa, y en eso tenemos mucho que avanzar, en el trabajo verdaderamente colaborativo de codocencia y de trabajo mancomunado entre los docentes y los profesionales del PIE. Con respecto a qué va a suceder con las comunas en fase 2 y 1, bueno, ahí señalar que también nosotros hemos sido responsables y cuidadosos al momento de señalar cuándo y dónde se puede evaluar presencialmente a los estudiantes. Llegamos a este acuerdo con el Colegio de Fonoaudiólogos y con el apoyo del MinSal, y se determinó que las comunas de fase 3 en adelante son aquellas en donde se puede tomar, y por ahora esa es la directriz. Recordemos que las cuarentenas y las fases son dinámicas y toda la semana va cambiando el escenario. Entonces, por ahora sigue rigiendo ese criterio establecido. Por último, con respecto a los espacios con señales con lengua de señas, desde el Ministerio hemos impulsado que todos los recursos pedagógicos, al menos los que se transmiten en medios de comunicación masivos como son la televisión y por plataformas como Internet, hemos empujado para que así sea. De hecho, no solo el contenido de TV Aprend Educa Chile lleva lengua de señas, también hemos hecho un sinfín de cápsulas con clases accesibles para estudiantes con sordera o con baja visión. También recursos pedagógicos en términos de textos, en braille, macrotipo. Hemos adaptado el Leo Primero, que es el programa de apoyo a los estudiantes en proceso lector, para asegurar la accesibilidad de todos los estudiantes. Y por último, quisiera señalar que finalmente vamos a continuar, si este año la tónica ha sido la flexibilidad, vamos a continuar también buscando soluciones lo más flexibles posible para poder cerrar el año de la mejor manera. Hemos visto una tremenda respuesta por parte de las comunidades educativas, de los docentes, por mantener vivos los procesos educativos, el vínculo con los estudiantes, los procesos evaluativos, la retroalimentación, el apoyo a los apoderados, que han requerido otro tipo de apoyo. Por ejemplo, los apoderados de estudiantes de escuelas especiales han requerido otro tipo de apoyo al apoyar a sus estudiantes desde el hogar. Y por lo tanto, todo eso, yo destacaría la innovación, la flexibilidad y la capacidad de adaptación que han tenido los educadores diferenciales y todos los equipos docentes, tanto de las escuelas especiales como los equipos PIE, y por lo tanto, seguir también en la senda de la flexibilidad y la innovación. Muchas gracias. Bien, Raimundo, quisiera solamente poder insistir y le vuelvo a hacer la consulta antes de terminar la comisión, si es que no se ha evaluado por parte del Ministerio de Educación la posibilidad de incorporar a través de una indicación en donde ustedes tienen la exclusividad para hacerlo, del proyecto que modifica la ley CEP que hoy se encuentra en la Comisión de Hacienda y que fue tramitado por esta comisión, por la Comisión, digo, de Educación. Sí, se me olvidó, perdón, presidente, el punto más importante. Bueno, la ley CEP tuvo su origen en la Cámara de Diputados y por lo tanto allá también el proyecto que flexibiliza el uso de los recursos CEP deberá discutirse y mejorarse en donde corresponde, que en el Poder Legislativo, con apoyo del Poder Ejecutivo, y se analizarán entonces todas las fórmulas cuando corresponda. Eso sin duda. Analizar, ver las factibilidades para que así sea. Bien. Bueno, sería importante porque es un proyecto que se encuentra en plena tramitación y que podría además ser el camino más ágil para poder subsanar el problema que aquí se ha estado manifestando. Bueno, agradecer a todos nuestros invitados e invitadas, agradecer también a los colegas parlamentarios y parlamentarias que han participado de esta comisión.
seguramente va a ser objeto de conversación durante todos estos días y durante todas estas semanas la problemática que aquí se ha manifestado. Al menos yo me imagino que el compromiso por parte de todos nuestros colegas, algunos de ellos, Alexis, que no forma parte de esta comisión, nos insistieron permanentemente en sacar adelante esta instancia, así que agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, agradecemos también al Ministerio por hacerse presente y por no haber sido objeto de otro tema y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta misma se levanta. Señor Gracias. presidente, disculpe que, ¿Sí? que no sé si va acá, pero creo que yo pertenezco a una organización que hay varios apoderados sordos y sordas que lamentablemente no pudieron ver no pudieron escuchar esta sesión. Entonces, me gustaría dejar, si se puede dejar manifiesto en acta, que como un compromiso que para las próximas intenten que al menos que las sesiones de comisión tengan intérprete de señas, porque también aquí se vive democracia y quedaron excluidos de esta discusión tan importante. Muchas gracias, Pablo. Me imagino que eso va a contar con el acuerdo de todos los parlamentarios y parlamentarias. Vamos a tomar nota de lo que tú nos mencionas para efectos de que en las próximas comisiones tengamos también esta posibilidad de comunicación, que por supuesto está directamente relacionado con finalmente las posibilidades que tiene el Congreso como institución. Así que vamos a hacer mención de todo modo y agradecemos por este insumo. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.